Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hoy es 19 de noviembre y es un día en el que necesariamente hay que recordar al prevístero Félix Varela, cuyas cenizas reposan en el aula magna de la Universidad de La Habana desde el año 1912. Por aquí aclararán luego los expertos que se encuentran en nuestra mesa redonda, pero es un verdadero acontecimiento de aquel a quien se ha calificado como una fuerza moral irresistible que encarnaba en aquel frágil y apostólico hombrecillo. Así se referían a un hombre que ha sido capital en la historia del pensamiento, de la intelectualidad cubana, de la ciencia cubana incluso. Hemos invitado hoy para hablar de este tema de Félix Varela, el primero quien nos enseñó en pensar, como se ha dicho tanto, al doctor Eduardo Torres Cuevas, director de la oficina del programa Martiano y presidente de la Academia de Historia de Cuba. Gracias, doctor, por estar. Y además la persona que tuvo la iniciativa de que recordemos esta fecha de manera particular, hoy es 233 años del natalicio, se conmemoran de justamente un día como hoy de Félix Varela, y también se conmemora 110 años de que se hayan traído sus cenizas a Cuba. Está con nosotros también el doctor Fabio Fernández Batista, conocido en nuestra mesa habitual cuando es posible, profesor del Departamento de Historia de Cuba de la Universidad de La Habana, y regresa y nos da mucho gusto en darle la bienvenida al doctor Andri Mantilla Correa. Mira que luchamos porque esté y no viene tan a menudo como quisiéramos. Profesor titular de la Universidad de La Habana, en particular de Derecho, de la Escuela de Derecho. Vamos a comenzar nuestro programa ya, pero primero, como siempre se hace, vamos un momentico a la noticia del día. La noticia del día es la visita que ha realizado hoy al barrio emblemático de La Habana del Este. Digo emblemático, hoy centenares de habitantes del reparto Habana del Este salieron en la mañana del viernes a dar vivas a la patria y al primer secretario del partido, que temprano llegó allí para ponerse al día sobre las acciones constructivas y sociales que están transformando uno de los repartos más emblemáticos de la arquitectura moderna habanera. Fue esta la primera localidad bajo el concepto de obra social construida por la Revolución, levantada bajo la dirección de la icónica combatiente revolucionaria Pastorita Núñez, siguiendo las indicaciones del comandante en jefe Fidel Castro. Fue precisamente un 16 de noviembre, Día de La Habana, que el reparto fue fundado, hace 60 años. Conversando con los lugareños, el presidente de la República explicó que las transformaciones iniciadas en el barrio fueron aceleradas por una carta enviada por un grupo de vecinos y en la que expusieron la necesidad de resolver una serie de problemas que se habían acumulado en el área de los servicios sociales y comerciales. La carta, dijo, fue acogida por la dirección del partido y el gobierno en la provincia del municipio. El propósito es rescatar todos los servicios que requiere la comunidad. Esta, sin embargo, acotó Díaz-Canel, es una transformación del barrio, no es una intervención por parte de los organismos que están apoyándola. Los protagonistas del cambio tienen que ser ustedes, les dijo el primer secretario del partido. Díaz-Canel explicó que en esas circunscripciones los vecinos deben identificar los problemas, hacer las propuestas para resolverlos a las delegadas o delegados, llevarlos a las asambleas municipales del Poder Popular, donde se fija la prioridad o se fijan las prioridades en medio de las limitaciones que se tienen, y tras ello trabajar y trabajar. En todo este proceso, dijo el presidente de la República, a los parroquianos de Habana del Este es fundamental el control popular. Los vecinos tienen que velar porque los recursos se empleen bien, porque las cosas se hagan con calidad y porque lo que se haga se mantenga en el tiempo. Noticia del día hoy en el reparto Camilo Cienfuegos, Habana del Este, un reparto icónico, como se ha dicho, porque también fue construido y concebido con todo lo que debe llevar una comunidad. Y así termina la noticia del día. Entramos ya en nuestro tema de hoy, que tiene que ver con Félix Varela, el primero quien nos enseñó a pensar, y tiene que ver con los aniversarios que se conmemoran hoy, tan importantes relacionados con su vida y su obra. Acompáñenos.
Es el año 1788. Llega noviembre y La Habana de la época recibe el nacimiento de uno de sus hijos ilustres, el presbítero Félix Varela y Morales. Después de la muerte de su madre, pasó la mayor parte de su niñez en la ciudad de San Agustín, en la Florida. Cuando le preguntaron si estaba listo para iniciar una carrera militar, contestó: quiero ser soldado de Jesucristo, porque mi designio no es matar hombres, sino salvar almas. En el año 1806, presenta al obispo Espada su solicitud para lograr la aspiración de ser sacerdote. Lo cierto es que el padre Varela era un hombre de una inteligencia tan notable que Espada, que era tan agudo y tan inteligente, decide eximirlo de una serie de temporalidades para obtener rápidamente, habilitarlo rápidamente como sacerdote y después recomendarle que entrase en política. Es Espada el que lo lleva a la política. Espada es el gran elector para que el padre Varela sea el diputado a corte. El dominio que demostró tener del latín mereció que el obispo Espada, sin nombrarlo oficialmente, le asignara la tarea de ejercer como profesor de latinidad en el mismo centro donde se estaba produciendo su desarrollo intelectual. Ese voto de confianza fue para el joven Varela un poderoso incentivo y le marcó una ruta que ya nunca más abandonaría: el magisterio. Bueno, veíamos un fragmento, un primer fragmento del documental que se llama exactamente El Santo de los Cubanos, Félix Varela, El Santo de los Cubanos, de Ernesto Vázquez, que nos trae afortunadamente la voz y las reflexiones de nuestro Eusebio Leal, historiador de la ciudad, hablando y considerando también partes de la vida de Félix Varela. Pero hoy se conmemoran 110 años, doctor Torres Cueva, de que llegaran a La Habana los restos de las cenizas de Félix Varela, que había muerto en la Florida. ¿Por qué tan importante? Y sobre todo hago la pregunta, se habla mucho porque están allí en el aula magna de la Universidad de La Habana, usted me dirá si fue en el mismo 1911 o luego, pero ¿por qué la universidad, siendo como era un sacerdote, no es la iglesia quien trae a Félix Varela o los restos de Varela, sino la universidad? ¿Por qué? ¿Cuánto tiene que ver con el mundo estudiantil, con los jóvenes cubanos? Bueno, muchas gracias por la invitación y por poder estar aquí con ustedes, compartir este momento. No era posible dejar pasar el día de hoy, aunque es mañana, día 20, que se cumple el aniversario de Félix Varela, sin traer su imagen, su pensamiento, sus ideas, lo que significó sobre todo para Cuba. Si fuéramos a definir de modo muy sintético, diría que por eso Luz y Caballero lo llamó el primero que nos enseñó en pensar. Con Félix Varela surge el pensamiento de la emancipación cubana. Él es el que emancipa, libera el pensamiento de las ataduras de la Edad Media cubana, de las ataduras de la escolástica tardía, que era lo que primaba en el siglo XVIII cubano. Y con sus lecciones de filosofía, con sus aportes al campo de la ciencia, de la filosofía, de la política, te diría que prácticamente en todos los campos del conocimiento da inicio a un pensamiento propio que tiene como objetivo fundamental analizar, estudiar a Cuba para entender a Cuba y para crear un pensamiento, es decir, un grupo de hombres que fueran capaces de construir
una nación nueva que no podía regirse por los viejos parámetros de Europa, que tenía lo que podríamos decir una realidad bruta que había que moldear para construir un pueblo que no solo soñara con la emancipación, sino que pensara en ella. Y para pensar en ella hacían falta 3 ingredientes fundamentales. El primero, la ciencia. El segundo, la conciencia. Y el tercero, la virtud. Era hacer ciencia con conciencia y crear la conciencia a partir de las propias ciencias. Este es el origen de ese proceso inconmensurable que implica el que Cuba tenga desde sus orígenes un pensamiento que abarca todas estas esferas, desde lo científico hasta lo ético. Ahora, ¿qué ocurrió con los restos de Félix Varela? En realidad, Félix Varela no fue, tuvo que exiliarse, condenado por la monarquía española cuando se restaura Fernando VII, pero tampoco la iglesia cubana en ese momento, que es una iglesia predominante de obispos españoles, logra aceptar totalmente la figura de Varela. Así que hay un exilio y hay también una situación un poco compleja dentro al interior de la iglesia. Varela va a ser un extraordinario propulsor del catolicismo en Estados Unidos, va a escribir las cartas del Elpidio, precisamente para que los jóvenes cubanos supieran y conocieran que la tolerancia que se decía que había allí no era tal. Y esto lleva a que todo su periodo él realmente se desarrolla en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, Filadelfia, y termina en la Florida, justamente, lo decía el documental, justamente en el lugar donde en su niñez había estado con su abuelo, el coronel Bartolomé Morales, del Regimiento de Fijos de La Habana, y su padre, el capitán Varela, Francisco Varela. Es decir, que el primer lugar donde él se forma es allí en San Agustín de la Florida, como parte del regimiento habanero al que pertenece su abuelo. Pero hay un detalle muy importante. Allí hay un sacerdote irlandés, O'Reilly, que tiene una característica diferente al clero tradicional que venía del siglo XVIII. Y es que estos sacerdotes irlandeses habían sido expulsados de su patria por católicos y se habían tenido que refugiar en España. Se formaron en España y formaban parte de ese universo en el cual hay otra visión en la cual se une la fe religiosa con el patriotismo. Que son hombres que vienen de ese mundo. ¿Qué ocurrió? Que durante todo el periodo colonial no fue posible que Varela regresara en vida. Muere en un cuarto en la parte trasera de la iglesia, en pésimas condiciones, casi olvidado. Sus alumnos pretenden traerlo o ayudarlo, pero cuando llegan ya él ha muerto. Entonces en el cementerio de Tolomato, en San Agustín, es donde se entierra a Varela. Triunfa la República. Su muerte en 1853, digo, solo para recordar la fecha. Triunfa y se decide por los profesores laicos de la Universidad de La Habana traer a los restos. Varela nunca había dado clase en la universidad, siempre dio clase en el seminario. Pero lo más importante es que todo el siglo XIX, todo el pensamiento revolucionario, patriótico y científico y cultural tenía una referencia en Félix Varela en todo el siglo XIX. Sus principales alumnos, José de la Luz y Caballero, el pedagogo y filósofo, Felipe Puey, el naturalista, José Antonio Saco, el sociólogo e historiador,
José María Heredia, que todos lo conocen como poeta, pero es el primer autor de una historia universal en América Latina. Y Mendive, el maestro. Rafael María Mendive y Domingo del Monte. Prácticamente todos estos alumnos de Varela son los constructores de la primera expresión de la idea cubana, tanto en la ciencia como en la filosofía, como en la poesía. No por gusto, Heredia es nuestro primer poeta patriótico como tal. Si su himno El Desterrado es nuestro primer himno. Y termina justamente con aquella frase de no embalde entre Cuba y España tiende sus olas el mar. Es decir, que Varela es, cuando se trae aquí, se trae como parte de una cultura cubana, como el sembrador, como el iniciador del pensamiento cubano, como el que enseñó a pensar independientemente de los variados terrenos que van a cubrir sus alumnos y que están en sus lecciones de filosofía. Bueno, están primero, son varias las obras, pero bueno, podemos sintetizar las lecciones de filosofía que tienen varias ediciones. Y en miscelánea filosófica. Ahí hay un pensamiento que es un pensamiento que desde la crítica es lo que se le llamó pensamiento electivo. Es decir, es un pensamiento que elige dentro de un conjunto de propuestas, a partir de una acción voluntaria de pensar. Esto puede parecer muy sencillo, pero en aquella época era toda una ruptura. Y esto hace que Varela se convierta en el referente de todas las manifestaciones de la cultura cubana en este sentido. Por eso, cuando hacemos el análisis ya de algunas de las cuestiones que tienen que ver con esto, con ese pensamiento, cuando en 1911 se pueden trasladar los restos de Varela de San Agustín de la Florida a Cuba, la iniciativa está en los estudiantes y profesores de la universidad y se coloca en el aula magna como el gran símbolo de la cultura cubana, del inicio del pensamiento cubano, es el referente obligado. Y uno de los impulsores de esto es Carlos de la Torre y otro es Fernando Ortiz, sin la lumbrera un poco de la época. Ahí también está Leopoldo Berriel, con todas sus características, pero que también forma parte de ese momento. Creo que he dicho mucho. Mis queridos colegas tienen derecho a hablar un yo poco. estoy de acuerdo, pero bueno, la ceniza, hay algo que usted me explicaba hoy cuando conversábamos, que el lugar donde reposan las cenizas también tiene significado, ¿no? El lugar donde se depositan las cenizas allí en el aula magna de la universidad. El cenotafio es muy importante porque lo hacen, está puesto por la juventud estudiosa cubana. Es decir, el referente de ese momento es la juventud estudiosa cubana. En ese caso era la juventud universitaria. Nosotros pensamos que justamente 110 años después, porque hablábamos de que en el 12 es que se ponen en el aula magna, pero desde el 11 están ya en la universidad, se termina el aula magna y se hace ya la... Pero lo esencial está en el hecho de que es la juventud, es todo un símbolo, en cuanto es el hombre que inició ese pensamiento de liberación, que inició ese pensamiento científico, ese pensamiento, digamos, de construcción de la nación, pero antes de la nación tiene que existir la idea de qué nación tú quieres crear. Claro. Es decir, ese origen está en Varela. Yo creo que hay otras muchas cosas que se podrán decir después en el plano filosófico, pero ahí hay un momento que enlaza una época con la otra. Claro. Gracias, profesor. Seguimos con algunos momentos del documental Félix Varela, el santo de los cubanos,
y seguimos en nuestra mesa redonda acercándonos también a la impronta de aquel hombre que dejó una huella tan profunda en los cubanos que todavía hoy tiene un significado extraordinario. El padre Varela es una criatura excepcional. En las clases era el centro, pero no solamente por su acrisolado aplicación a la educación, sino por su excepcional sencillez. Ahí no se puede separar los valores éticos y morales del padre Varela que lo llevan a convertirse en el santo de los cubanos. Es decir, una figura cuyo perfil evoca las más claras y preclaras virtudes. Podríamos decir que en lo que más se destacó el padre Varela como maestro fue en la renovación de los métodos de enseñanza, en la ciencia por la experimentación y en la filosofía por su énfasis en enseñar a los alumnos a pensar con cabeza propia. En New York continúa publicando sus obras El Habanero, las ediciones nuevas de sus obras de filosofía y las cartas a Elpidio, que se considera uno de los mejores ensayos literarios escritos en español hasta su época. Y un joven universitario que todavía, profesor hoy, hasta hace muy poco estudiante o siempre estudiante, Fabio, puede hablar un poquito también del contexto. Hay algo en este documental cuyos fragmentos escogíamos que habla de un hombre que decía: yo no nací para matar hombres, nací para salvar almas, y un poco la vocación religiosa por la que se inclina, que en todo caso también tiene que ver con que el conocimiento en esa época estaba más asociado, digo yo, es una interpretación que hago. Ahora, este hombre se transforma luego en el hombre que es la base del pensamiento emancipador, como decía Torres Cueva. ¿Hay un contexto a favor de esas cosas? ¿Cuál es el terreno en el que se forma este hombre que no es solo un filósofo, sino es un científico, como ustedes decían hoy? Sí, buenas noches a todos los televidentes. No se puede entender la figura de Varela si se desconecta del contexto que le tocó vivir. Varela es hijo del momento de auge de la plantación esclavista en Cuba, que es un proceso que está transformando radicalmente la realidad de la isla. Es un momento de crecimiento económico tremendo, pero un crecimiento económico que implica también una distribución de la riqueza absolutamente desigual, y pensemos que buena parte de esa riqueza se crea nada más y nada menos que con una base esclava, con mano de obra esclava. Es un momento donde además están entrando a Cuba cada año miles de esclavos que forman parte de un gigantesco proceso de mestizaje étnico-cultural, etnocultural, que está transformando Cuba y que está sentando las bases de lo que será lo cubano en más de un sentido. Es también un momento donde esta irrupción masiva de esclavos también representa un problema político vinculado con la estabilidad de la isla, porque son miles de hombres que están sometidos a una férrea explotación y eran capaces de convertirse en sujetos políticos y reclamar sus derechos. Y estaba el ejemplo de Haití y lo que significaba eso. Por tanto, es también una isla que está creciendo económicamente sobre la base de un polvorín. Sí, es una situación realmente potencialmente explosiva. Es decir, es un contexto donde además Varela hay que entenderlo en el marco de un imperio español que se está desintegrando. Es decir, es un imperio español que está perdiendo el mundo americano, y es un imperio español que está marcado también por transformaciones al interior de la península vinculados con el ascenso del liberalismo como corriente política y la ruptura con el antiguo régimen. Esas son las coordenadas epocales en las que interactúa Varela. Coordenadas verdaderamente trascendentes. Varela es un hombre que vive en un cambio de época, en un momento donde los tiempos son tormentosos y su vida política expresa ese universo de tormentas con el que le tocó interactuar. Es al mismo tiempo un momento en el cual Varela es heredero de una tradición de pensamiento que se ha ido gestando en Cuba, que tiene sus orígenes en el siglo XVIII y que a finales de esa centuria había dado lugar a lo que se ha denominado la ilustración reformista criolla. Si Varela es el heredero de ese pensamiento reformista que está dando pasos a una reflexión en torno a la realidad cubana y que inicialmente entiende la posibilidad de un camino que no implica la ruptura con España.
pero Varela va a ser la base de una radicalización de ese pensamiento y va a ir moviendo el universo de la posible reforma como solución a los problemas de Cuba hacia el camino de la independencia. En Varela hay un tránsito de un ideario de contenido reformista a un ideario cada vez más revolucionario que apuesta por la subversión del orden colonial. Eso está vinculado también a episodios puntuales de su vida, pero es también expresión de una evolución de su pensamiento. Ahora, Varela es el portador de un ideal independentista muy singular, porque no es el independentismo más común en la época, sobre todo en la década del 20, que es el momento donde despega tremendamente Varela como hombre político. Porque en esa época el independentismo fundamental que operaba en Cuba estaba conectado con el movimiento emancipador que se estaba dando en el continente latinoamericano. Es decir, era la idea de independizar Cuba para unirla a algunas de las repúblicas que estaban surgiendo en ese momento en la América Latina. Al mismo tiempo, eran los revolucionarios de América Latina los que estaban muy interesados en una Cuba independiente, porque una Cuba en manos de España era una base de operaciones que atentaba contra la naciente independencia de las repúblicas del continente. Ahora, Varela se mueve en una coordenada distinta. Varela está apostando desde el principio por la independencia plena de Cuba, incluso con la idea de que no debía existir, de que si Cuba era una isla en lo geográfico, debía serlo también en lo político. Es decir, Varela no se mueve en la cuerda de una conspiración como Soles y Rayos de Bolívar o una conspiración como el Águila Negra, que son movimientos que apuntaban a un separatismo frente a España, pero que implicaban la conexión con los movimientos emancipadores del continente. Por lo tanto, Varela es una figura interesante también en ese sentido, porque no forma parte del corpus central del independentismo que en ese momento alcanzaba mayor nivel de actividad en la realidad política cubana. Ahora, también es interesante ver de dónde salen las ideas fundamentales que están sosteniendo y que sostenían el ideal independentista de Varela. Varela es un hombre que es heredero del pensamiento de la Ilustración y que es portador también de las concepciones liberales. Y hay un grupo de conceptos que son fundamentales en su práctica política. La idea del gobierno por consenso, del contrato social, de la división de los poderes, del cuestionamiento del derecho divino de los monarcas a gobernar, de la independencia posible de las naciones, de la posibilidad de impugnar el estatus de dominación imperial. Son conceptos que vienen de una tradición que nace en Europa, se gesta en Europa, pero que en América está siendo leída en clave muy subversiva y desde coordenadas específicas. Es decir, Varela es un hombre que además, y esto es importante, es expresión del posibilismo del pensamiento cubano de la época. Es decir, la idea de que hay un corpus central en él que apuesta por la independencia, pero que también es capaz de entender que hay que leer objetivamente los contextos y que en determinadas circunstancias uno puede posponer el objetivo estratégico e ir moviéndose desde en el plano táctico para encontrar acomodo en circunstancias que son hostiles a ese proyecto mayor. Pero al mismo tiempo entender que se puede trabajar por vías, vamos a decir, silenciosas para obtener los resultados que se proponen. Y es por eso la apuesta de Varela por el universo de la educación, la revolución que también en lo filosófico pedagógico Varela está impulsando. Si Varela está haciendo política, no únicamente desde lo que se puede entender como la política tradicional, sino también desde diferentes ámbitos de su actividad. Y es un hombre que sobre todo está gestando Cuba, está formando parte de ese movimiento tremendo que gesta Cuba en una línea tremenda de disímiles aristas, y está sobre todo, y esto es importante, formando y forjando hombres. Lo decía el profesor Torres Cuevas. ¿Quiénes son los alumnos de Varela? Sí. Los alumnos de Varela son los que están poniendo el siglo XIX cubano en ebullición en sus primeras décadas y están marcando una impronta que forma parte tremenda de ese proceso de gestación de lo cubano. Claro, a mí sí me impresiona, por fin estábamos viendo una parte de la urna donde están las cenizas en el aula magna, que tiene que ser para todos los que dan clase en la universidad y que a menudo acuden al aula magna, también un lugar de respeto y de tributo a Félix Varela. Pero yo siempre he pensado, porque la imagen de Varela te remite como a un anciano, casi siempre lo vemos con una figura muy pacífica, etcétera. Sin embargo, es un hombre que apuesta por la independencia, como se ha dicho hasta aquí, a partir del fracaso de lo que ya sabemos. Creyó en las Cortes Españolas y la transformación. De hecho, es muy revolucionario lo que lleva a él como propuesta, ¿no? Se dice que el planteo de él ante las Cortes Españolas era absolutamente revolucionario. Sí, Varela inicialmente podemos considerar lo que está en el filo más radical del pensamiento reformista.
un reformismo que logra, y Varela entiende, que no tiene camino posible en el marco de un dominó que España en más de un sentido tranca. Y ese dominó queda trancado tanto por el liberalismo español como por el antiguo régimen español que se resiste a morir. Y es en ese marco, en ese contexto de imposibilidad de un proyecto político que busca consumarse, que Varela entiende que el camino es la independencia. Es un aprendizaje que está en el propio Varela y que tributa a su conversión en un hombre que cada vez tendrá ideas más radicales y que se convierte, como diría Jorge Ibarra, en el gran precursor de la independencia de Cuba. Ese es un rol central de Varela en la historia nuestra. Es el precursor de la idea de una Cuba emancipada, de una Cuba libre, y detrás de él vendrá un torrente que marca nuestro siglo XIX y hasta la contemporaneidad. Ahora, yo decía, en la Universidad de La Habana, rodeado de jóvenes, un movimiento en ebullición permanente de pensamiento, ¿cómo ir a la figura de Varela? ¿Qué encontrar para que sea una figura atractiva? Este señor de espejuelitos pequeños, este señor de figura ya de anciano, ¿cómo hacerlo atractivo para los jóvenes que están en la universidad? Hay algo relacionado con su propio talento, que se dice que era descomunal, ¿no? Era un hombre, era como el hombre de la nueva época. Yo creo que hay dos elementos importantes para conectar a Varela con los jóvenes, para convertirlo para convertirlo en un personaje atractivo. Uno, la hondura de su pensamiento. Es decir, lo que piensa Varela no es poca cosa. Si Varela está gestando una revolución tremenda en el ámbito del pensamiento, en el ámbito del intelecto cubano, y está creando Cuba en más de un sentido. Y al mismo tiempo es un hombre que tiene una biografía interesantísima y riquísima. El profesor Torres Cuadra tiene un libro sobre Varela que es con Varela salen películas. Con Varela sale una serie muy interesante, un hombre que es proscrito, un hombre que después incluso de su estancia en Cuba, cuando sale de Cuba, cuando no puede regresar a Cuba, Varela tiene una estancia en los Estados Unidos también llena de contradicciones, de conflictos. Sí, Varela es un personaje de película que hemos desaprovechado. Es decir, no hemos utilizado todos los filones que tiene la figura de Varela para construir una gran serie, un gran audiovisual que nos lleve a entender los múltiples conflictos de la primera mitad del siglo XIX cubano. Y quizás tenga que tener el primer lugar en esos que tenemos pendientes, porque son unos cuantos. Yo diría que son decenas, con el peso que tiene la historia, que tiene la ciencia y que tiene la intelectualidad cubana. Pero es importantísimo porque, bueno, luego abordaremos también con Matilla la trascendencia del pensamiento de este hombre, que no se reduce a lo filosófico, que es, o si no, a lo filosófico en tanto tiene que ver con todo el pensamiento. Vamos a acercarnos a otro fragmento de este documental, El Santo, Félix Varela, El Santo de los Cubanos, y volvemos enseguida. Es Varela una antorcha que nos ilumina, una voz que todos los cubanos debemos escuchar, un testimonio cuya imitación y seguimiento enriquece el alma de aquellos que nos acercamos a su eterno espíritu y pensamiento. Hay que imaginarlo hablando en medio de la convención política en España. Hay que imaginarlo reclamando los derechos de las naciones que habían surgido al calor de la revolución de 1810 en nuestro continente. Hay que verlo tronar contra la esclavitud, hay que verlo apelar en última instancia y defender el derecho de la lucha armada, un hombre como él, que defiende el derecho de la lucha armada como última razón para alcanzar la redención verdadera, que no podía obtenerse solo por la vía de la evolución del pensamiento, había que precipitarla en un parto doloroso. El Santo de Cuba, como se le llamó en época de Martí, se trasladó a la ciudad de su niñez para morir tan cerca de Cuba como pudo. El mayor magisterio que nos regaló es, sin duda alguna, el magisterio de su propia existencia. Un hombre como Varela enseña solo de estar presente, de ser como fue. Ese es el mayor legado del Santo de los cubanos.
Y quizás en ese audiovisual que nos debemos, ya no se hable del santo de los cubanos, sino del genio también de los cubanos, cuando uno se acerca a todo lo que hizo Varela en vida y todo lo que aportó, uno tiene la tentación de pensar también que era un genio, ¿no? Se conmemoran 200 años y aquí no quiero volverme a equivocar, ahorita dije que Varela nació un día como mañana, afortunadamente Torres Cueva corrigió, pero ¿en qué fecha se conmemora exactamente, Andri, los 200 años de constituirse la Cátedra de Derecho de la Constitución? Sí, buenas noches, Arlene, y un placer estar aquí. Ciertamente estamos en también un año de jubileo y de bicentenario. En particular, en enero de 1821, Félix Varela asume efectivamente la Cátedra de Constitución que se crea, que unos meses antes, es decir, hacia finales de 1820, se había gestado, había comenzado a gestarse en el Seminario San Carlos. Por lo tanto, estamos hablando de un Varela que, sin ser formado en el conocimiento profesional de leyes o para el ejercicio profesional del derecho, ha dejado su impronta en los marcos del derecho en Cuba también. Y este bicentenario no está solo vinculado efectivamente a su participación como profesor durante poco tiempo, pero suficiente para dejar su huella y su impronta en el derecho cubano, y no solo en el derecho cubano, en el derecho iberoamericano todo. Ahora le explicaré un poco por qué, si el tiempo me lo permite. Sino que también está vinculado al hecho de que en el marco de su ejercicio pedagógico para enseñar Constitución, deja un testimonio fundamental, que es su libro sobre las observaciones de la Constitución Gaditana de 1812, observaciones sobre la Constitución Política de la Monarquía Española, que es el primer texto de derecho constitucional, de derecho público que se escribe en Cuba y en América Latina, por lo menos que se conozca hasta el día de hoy. Hay que contextualizar la entrada de Varela en este mundo, porque no solo tiene implicaciones para el derecho, sino también que es también la eclosión quizás del Varela político, el inicio del Varela político, por lo menos la revelación de alguna manera de su actividad política. Por eso algunos han entendido también este libro como un ejercicio de ciencia política para su época, y a veces la connotación desde el derecho se ha quedado relegada en la historia. Porque además también lo rodean una serie de episodios que aún no están totalmente esclarecidos desde la historiografía. Hay que pensar que esto ocurre en el marco del segundo tiempo de vigencia en Cuba de la Constitución de Cádiz, un segundo tiempo donde se comienzan a revivir la experiencia constitucional que nos había dotado el gobierno español. Éramos territorio ultramarino en ese momento, provincia ultramarina, era un segundo momento. No se vivía exactamente igual como el primer momento de 1812-1814. Pero también fue un ejercicio derivado directamente de los mandatos de la Constitución Gaditana, porque la Constitución Gaditana mandataba a la enseñanza de la Constitución. Creo que era importante, se preocuparon los constituyentes del 12 por crear una cultura constitucional que era algo desconocido en los territorios españoles de esa época. Estamos hablando de una de las constituciones primigenias del constitucionalismo liberal, del constitucionalismo escrito, por tanto del fenómeno constitucional. Y para su aplicación en Cuba realmente se unieron fuerzas, la Sociedad Económica Amigos del País y el obispo Espada, que es el gran ángel tutelar de todo esto y el gran artífice realmente. Lo que decía Eusebio. Y Espada, desde que se involucra en la construcción y el auspicio de esta cátedra, pensó en Félix Varela. Realmente pensó en Félix Varela. Se pueden buscar muchos argumentos. Varela fue la carta de triunfo sin ser jurista. Varela llega al conocimiento jurídico por los caminos del conocimiento de la filosofía, de su formación teológica, y realmente cargado de un pensamiento liberal cristiano, que es el que vuelca después en todas sus enseñanzas. Él combina a Varela que se presente finalmente a las oposiciones que estaban previstas para eso. Varela se resiste inicialmente, pero logra vencer la resistencia de Varela. En la literatura hay una cantidad de expresiones y frases tremendas, hasta se ha novelado eso, a veces sin falta de pruebas absolutas. Hasta hay por ahí un texto donde tiene un diálogo entre Espada, y muy, muy rico el diálogo entre Espada y Varela, pero bueno, parece más ficción que realidad realmente ese diálogo. Lo cierto es que Varela es quien determina y compulsa, Espada determina y compulsa a Varela a asumir esa cátedra. Y en esto se acompaña su preparación de esas oposiciones con sus amigos y discípulos, sobre todo de Prudencio Echeverría, de Nicolás Escobedo, que finalmente será después su sustituto en la cátedra, y de José Antonio Saco.
No hay precisión de si finalmente se presentan los 4 a la oposición, hay quien dice que se presentan al ejercicio, hay quien dice que se retiran, pero ciertamente Varela en buena lid, ahí está también la literatura los describe como una de las oposiciones más luminosas, las oposiciones más luminosas de la época, gana la cátedra y finalmente la asume en enero. Y en la asunción de esa cátedra, bueno, hay una pieza magnífica que es su discurso inaugural, donde él define su cátedra como la Cátedra de la Libertad, donde él define también el programa de alguna manera y el método que va a emplear. Y aquí es curioso porque él ya promete, tal como había ocurrido con su enseñanza en la filosofía, la preparación de un libro que sería una especie de complemento de esas enseñanzas y sería el testimonio también de sus ideas fundamentales. Y aquí esto es importante, ¿por qué? Porque Varela, por lo menos en el campo del derecho, es el primero que en un ejercicio de pedagogía combina la enseñanza con la preparación de un texto para el complemento de esa enseñanza. Varela es un revolucionario, y es un transformador, un renovador realmente. Y estas clases, que no son propiamente clases universitarias, porque no estaban encaminadas a ello, pues son el primer ejercicio trascendente del constitucionalismo cubano. Pues se habían dado algunos elementos, estamos hablando de proyectos previamente, que en 1811, el de Infante, el de Gabriel Seguer en el 12, también la Universidad de La Habana, a partir de estos mandatos, había mandatado la creación de dos cátedras de enseñanza de la Constitución. Tampoco hay muchos datos para saber hasta el fondo si estas cátedras comenzaron bien, pero lo cierto es que lo trascendente está en este ejercicio de Varela y su cátedra en el Seminario San Carlos. No solo porque fue una cátedra abierta, podían ir no solo los estudiantes, sino también todo aquel que quisiera. Fueron un hecho cultural, es importante entenderlo así, no solo fueron desde el punto de vista jurídico histórico, realmente fue un hecho cultural en su época, un hecho social importantísimo y permitió realmente analizar y pulsar las ideas de Varela que hasta el momento habían aparecido, quizás no escondidas, pero no con toda la caracterización y claridad con que empiezan a verse. Y que quedan en esa pequeña obra que vio la luz en 1821 también, sobre las observaciones, donde se analizan quizás las 5 grandes categorías que constituyen el pensamiento político de Varela: soberanía, libertad, igualdad, respeto al derecho, la legalidad y la división de poderes. Es un Varela que maneja realmente los principales autores, que maneja excelentemente bien el texto de la Constitución Gaditana de 1812, los debates a corte, los aportes de algunos de esos constituyentes y quienes han estado detrás de la construcción de ese texto. Y es también el inicio de las aportaciones de Varela al mundo constitucional cubano, que no quedan resumidas ni en sus ejercicios como profesor, ni en su discurso inaugural, ni en este libro, sino que hay que verlo mucho más allá, porque él sale al poco tiempo, ejerce la cátedra solo hasta el mes de marzo, como diputado a Cortes sale después, tiene una actuación político-constitucional en España, presenta proyectos de gobierno autonómico, presenta una memoria sobre la esclavitud, que además toca el tema de la libertad en definitiva. Hay una polémica con Tomás Giner sobre la independencia de América, donde él tercia públicamente en escrito, y finalmente ya exiliado traduce el Manual de Práctica Parlamentaria de Thomas Jefferson, precisamente como un mecanismo de divulgación y proselitismo para las repúblicas americanas, por lo tanto también es un activo divulgador de la democracia. Y Varela realmente con todo este ejercicio se convierte en una piedra de referencia inicial para el desarrollo del constitucionalismo en Cuba. Curiosamente, el siglo XIX va a estar un tanto a espaldas por las características de la vida sociopolítica en esa etapa a esta impronta de Varela desde el lado del derecho. Varela, o por lo menos su dimensión jurídica, va a ser rescatada en el siglo XX y ya avanzado el siglo XX. Quizás tenga que ver el hecho, reitero, de que no haya sido un jurista propiamente dicho. Pero también es curioso que la enseñanza del derecho constitucional, que el derecho moderno en Cuba, que la modernización del derecho público en nuestro país haya venido de la mano de alguien como Félix Varela, de un no jurista. Quizás no necesitaba ser formado, o sea, quizás no necesitaba ser formado en el conocimiento específico del derecho, porque era un hombre con una cultura vasta. Y yo creo que eso marca realmente un elemento importante. Esto hace entonces que se acreciente la figura de Varela en la historia de Cuba. Es una figura inmensa, realmente, pero no solo inmensa por lo que representa, sino inmensa por donde ha dejado su huella, y el derecho cubano no puede estar ajeno a eso. Yo en clases, a veces en conversaciones, siempre pienso que este es uno de los libros fundamentales que todo jurista debe conocer en Cuba, porque nos coloca a Cuba nuevamente como iniciador.
O sea, este libro coloca a Cuba como iniciadora de la literatura jurídica moderna en América Latina. Sí, por lo menos hasta ahora no ha aparecido ningún texto, eso siempre puede ser relativo. Anterior a él. Pero hasta ahora no hay un texto anterior, está reconocido sí en toda América Latina, es el primer texto de derecho constitucional, de derecho público, es expresión también de las ideas modernas, de los debates que estaban ocurriendo allí y de las ideas que van a ganar después corpus y que definitivamente van a desembocar. Varela es quizás desde el punto de vista constitucional un punto de inicio que va a desembocar después en la Constitución del 1, con todas esas ideas liberales, por supuesto evolucionadas, transformadas, pero hay un tema ahí de un siglo de evolución interesantísimo para la historia del derecho cubano. Y además porque hay mucho de esto que no está hoy todavía esclarecido, ni está absolutamente definido. Hay quien dice que ese texto, por ejemplo, es el resultado de la oposición que preparó, hay otros que dicen que no, que es el resultado de las lecciones propiamente que dio. Hay quien señala que las preparó él solo, hay quien dice que no, que fue apoyado sobre todo por Sacco y por otro. Pero lo importante yo creo que está en que por primera vez aparecen en Cuba con esta dimensión y con carácter sistémico unas reflexiones de la naturaleza de este tipo que van directamente a las esencias y la transformación del Estado moderno en nuestro país, aun cuando todavía no teníamos los destinos como Estado en nuestras manos y solo éramos un territorio ultramarino. Varela abrió para el derecho un campo, como lo abrió en la filosofía, como lo abrió en la enseñanza, lo abrió también para la enseñanza del derecho, y el hecho de ser precursor marca mucho de sus dimensiones. Yo creo que tiene que ser un año necesario de jubileos, un año de jubileo. Curiosamente, conversábamos aquí cuando hablábamos en la mesa redonda, Varela nace en noviembre, sus restos retornan a Cuba en noviembre, gana su cátedra en noviembre, o sea, parece Varela un hombre de noviembre, ¿no? Por lo menos en determinados elementos trascendentes. Y yo creo que es importante porque esa cultura de la libertad, esa cultura de la soberanía, esa cultura de la igualdad, esa cultura de respeto al derecho, tiene en Varela quizás un punto primigenio, no el punto primigenio, pero sí de los iniciadores el más trascendente. Y cuando se habla de todas estas cosas en Cuba, si se quiere reconstruir la historia de la nación cubana lo más coherente y consecuentemente posible, hay que mirar a Varela como uno de los pilares fundacionales, y eso también está en el derecho. Pero bueno, yo siento que a veces, ustedes dijeron hoy, y por eso yo he estado insistiendo tanto en esto, las múltiples aristas que tiene el pensamiento científico propiamente de este hombre. Es decir, no es un hombre que se conforma con espacios estrechos, como puede ser el derecho o puede ser la filosofía, que ustedes decían, bueno, en aquella época filosofía es otra cosa, contemplaba prácticamente todo el conocimiento, pero sentí que ustedes hablan con la admiración de quien mira a un hombre absolutamente excepcional a lo largo de la historia de Cuba. Es que es un hombre excepcional. Realmente Varela es uno de los pilares fundacionales de la nación cubana. O sea, es una de las grandes columnas sobre las cuales se asienta la vida de este país y su condición de ser de este país. Eso no tiene ninguna discusión hoy para por lo menos los estudiosos del proceso de formación y evolución de la nación cubana. Y usted ahorita hablaba de esa imagen frágil de Varela, y a veces nada más lejos de la realidad. O sea, él era un hombre menudo, pero aquí estamos hablando de un hombre plenamente capaz, en pleno uso de la facultad, un Varela joven, porque todas estas aportaciones se hacen. Estamos hablando de que él asume la cátedra con 32 años en Cuba y se va de Cuba con 32 años. O sea, realmente los grandes aportes que hace Varela en suelo cubano es el Varela joven. Estamos hablando de que Varela muere joven para un hombre de esta época, digo yo, en esa época, o sea, quizás. Que su obra aquí, por lo menos en este momento de su historia personal, no es un hombre mayor, no es un hombre para nada. Entonces, estamos pensando también de que la juventud ha hecho los pilares de esta nación, o por lo menos ha construido y ha aportado la dimensión correspondiente. O sea, que es una nación, sigue siendo una nación joven, la nación cubana. Y no es solo joven por la savia que se le aporta, sino también por el tiempo de vida que tiene. Yo creo que sí, Varela es todavía un mundo por conocer. Mucho se ha escrito, mucho se ha dicho, pero hay mucho todavía por revelar de él. Y siento que cuando se busca la ciencia, se busca el pensamiento, se busca la universidad misma para todo lo que tenemos por delante, en cada desafío que tiene el país, en cada pregunta sin responder, se está rindiendo también homenaje a Félix Varela. Vamos a una pausa y enseguida regresamos para el final. El padre Varela, cuando sin haberlo previsto, tuvo que ser maestro, porque se lo pidió su obispo,
lo fue de corazón. Era reconocido como uno de los intelectuales más brillantes y capacitados de su época. Y damos una vuelta y volvemos al principio, al acontecimiento que se conmemora un día como hoy, que son los 110 años de el regreso de las cenizas, o de Varela, convertido en cenizas a la Universidad de La Habana, y el significado, la conexión con las nuevas generaciones en todas las épocas. Ese hombre que siempre ha tenido algo que decirle a los jóvenes y que, como usted decía al principio, está conectado también con el hecho de que sea la universidad y que sea la juventud la que está siempre acercándose a Varela. Me gustaría una valoración múltiple de usted para cerrar nuestra mesa respecto a eso que, como decía al principio, es el doctor Torres Cueva quien le dijo a la mesa redonda: no puede irse sin un análisis, sin una proyección en el programa, un momento como este, como decía también Andri, de jubileo por haber tenido un hombre como Varela en nuestra historia. Sí, creo que han sido excelentes las exposiciones de mis colegas, mucho más jóvenes que yo, casi más jóvenes que Varela o cercanos a la edad de Varela, lo cual de que habla tanto de lo que es nuestro universo intelectual actual. Pero creo que esto de que Varela muere con 30, es decir, se va de Cuba con 32 años, es decir, que su obra fundamental es esa. También tenemos que cuidarla en las imágenes. Por ejemplo, en el propio documental. En el propio documental, la imagen que sale de Varela es el Varela viejo, el Varela que estaba ya en sus últimas etapas. Sin embargo, hay otra imagen que también se proyecta, que es el Varela joven, el Varela justamente de ese momento. Yo quisiera cerrar con unas palabras vinculadas a lo que han dicho mis colegas, pero también lo que yo pienso que es importante que quede, sobre todo, en todos los cubanos. Estamos hablando de comienzos del siglo XIX. Estamos hablando de un momento en que se rompe con una tradición, ya a partir de lo que decía Fabio, ya al final del 19 ya hay un proyecto de país, pero no es este. Es el proyecto de una oligarquía azucarera y esclavista. Varela, cuando inicia todo esto, está bajo la impronta y digamos, el interés del obispo Espada en todas las transformaciones que quiere hacer en Cuba, que es la otra visión de la Cuba posible, que es una Cuba que necesariamente tiene que desprenderse de la esclavitud. Y está en todo el informe sobre diezmo de Espada explicando todas sus concepciones al respecto. Pero Varela significa el nacimiento de todo este aspecto jurídico, pero también de las ciencias. Cuando hablamos de las lecciones de filosofía de Varela, son 4 tomos. El tomo 1 es lógica y metafísica. Los otros 3 tomos son de física, entendido por física lo que en la época implicaba, que era justamente las ciencias exactas. Uh-huh. Hay un detalle en esto. Cuando se habla de filosofía de la época, hay que entender que lo que se quiere decir es amor a la sabiduría. Ese es el concepto de filosofía, el amor a la sabiduría. Y por eso tiene 3 partes: lógica, física y metafísica. Y eso es lo que permite que él pudiera proyectar un modo integral en sus lecciones de filosofía, que es lo que le permite después involucrarse en la política. Sus principios políticos están ya más o menos expresados en sus lecciones de filosofía. Cuando Espada, según, y creo que Andri decía algo muy importante, cuando Espada habla con él para la cátedra de Constitución, según algunas de las versiones, en lo que se está basando es en el dominio que tiene Varela de la filosofía. Por tanto, puede llevar
al campo jurídico conceptos filosóficos y jurídicos, como es el de la libertad, el de la soberanía, y en el fondo los estudios hasta de la estructura del Estado moderno, que ya lo está manejando por su conocimiento universal. Varela es un gran fundador. No se puede hablar de nuestra nación sin inclinar la frente, y no siempre uno inclina la frente, solo la inclina, como decía Martí, ante aquellas figuras extraordinarias. No era solo un genio, era sobre todo una figura extraordinaria, porque el genio puede quedar en las ideas, pero este hombre no solo tiene ideas, no solo es capaz de cambiar sistemas de ideas, sino que es capaz de ponerla en práctica, aún con el riesgo de su propia vida, con el riesgo de la incomprensión humana, porque está también creando las bases para que se funde una nación. Y algo, no quisiera que dejara de decir, usted me dijo algo hoy que es muy interesante, muy breve, ese hombre, esa obra, ese genio que va a cuajar finalmente en el hombre cuando como síntesis del nuevo ser que surge en estas luchas, en este proceso de la nación cubana, que se llama José Martí. Sí, yo me baso mucho cuando hablo de ese tema en el propio Martí. Martí, cuando se refiere al siglo XIX, dice que es un siglo de creación patriótica. Es decir, y esto tendría que ver también con las lecciones de filosofía de Varela. Es difícil que tú encuentres un filósofo que al terminar sus lecciones tenga una lección única de patriotismo. Y ese patriotismo cubano está naciendo ahí, no solo por el sentimiento, sino por el razonamiento. Y eso es lo que transcurre. Por eso traje esta luz, esta mendive, y eso culmina en la figura de José Martí. Sin esta historia, Martí no hubiera sido el mismo. Gracias profesor, gracias Andri, ya sabes que está siempre invitado, como el profesor Torres Cueva y también Fabio Fernández, que siempre ven a aportar luz del conocimiento, del amor al conocimiento, como se ha hablado hoy aquí. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Con lo que nos despedimos hoy, la imagen del día tiene que ver con algo muy actual, pero que también está en el centro, estamos en el Día de la Educación Física y el Deporte que se ha estado celebrando en todo el país. Nos vamos con estas imágenes del día y bueno, nos vemos en un próximo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas noches.